comentario o sugerencia, nos lo pueden hacer llegar por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales o pues en este momento por vía chat. Les repito, en breves minutos estaremos dando inicio. Solamente esperamos unos minutitos para que más participantes se integren con nosotros. El día de hoy están muy callados, si gustan pueden participar con nosotros mientras en el apartado de chat. Les digo, para mí es un honor siempre leer sus mensajes y también saber desde dónde nos visitan, ya que pues ahora con estos medios electrónicos podemos llegar pues a muchísimos más lugares, ¿no? Muchos saludos a Rosario de la Secretaría General del Politécnico. Muchísimas gracias y nuevamente pues bienvenida a estos webinarios del CITA Veracruz. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a lo largo de estos webinarios. La verdad que para mí es un placer identificar ya algunas caritas y nombres a lo largo pues de este año que hemos estado organizando estos webinarios, ¿no? Pues bueno, nuevamente sean todos y todas bienvenidas a este webinario sobre violencia de género en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Emilce Velasco y es un honor para mí ser la moderadora de este evento. Cualquier duda o comentario les estaremos dando lectura. Y pues bueno, recordarles que es importante que todos nos ayuden a mantener sus audios en silencio, esto con la finalidad de no interrumpir la transmisión de la doctora Minerva Cobos. Y pues al finalizar estaremos teniendo unos 15-20 minutos de preguntas y respuestas, así que podrán ustedes ya sea interactuar directamente con la ponente a través de levantar la mano y nosotros activar sus micrófonos, o simplemente a través del apartado de chat o el de preguntas y respuestas. Así que también los invito a que conozcan también la aplicación o la plataforma en la que estamos el día de hoy trabajando, pues para que ustedes puedan ubicar estos apartados de chat y preguntas y respuestas. Estamos esperando unos breves minutitos más para dar inicio a este webinario y que más participantes puedan integrarse. En 2 minutitos estaremos dando inicio. Así que pues gracias por la paciencia y nuevamente gracias por participar con nosotros en este otro webinario del CITA Veracruz. Muchísimas gracias. Les recuerdo también a nuestros participantes de Facebook que pueden interactuar con nosotros. Hay alguien monitoreando nuestras redes sociales. Así que cualquier comentario, saludo, duda o sugerencia nos la pueden hacer llegar a través también de este medio. Muchísimas gracias a todos y todas nuevamente por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ya estamos a punto de dar inicio. Entonces, bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a este webinario. Como ya les comenté, mi nombre es Emilce Velasco y pues es un honor para mí acompañarlos durante este evento. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, pues les da la más cordial bienvenida a este webinario sobre violencia de género en tiempos de COVID-19 con nuestra ponente, la doctora Minerva Cobos Lucero. Para la inauguración de este evento, pues les presento con mucho gusto a nuestra directora, la licenciada Angélica Hernández Ávila, quien les dirigirá algunas palabras y pues presentará a nuestra ponente el día de hoy. Muchísimas gracias, directora.
Gracias, Emilce. Buenos días. Un saludo para todos y bienvenidos a este webinario. Ahora con un tema muy importante que es violencia de género en tiempos de COVID y con el honor de contar con la doctora Minerva Cobos Lucero, quien es presidenta y fundadora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación, maestra en Derecho Privado, licenciada en Derecho. Entre sus actividades laborales es miembro y vocal del Colegio de Notarios Públicos de Veracruz, expresidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, secretaria del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz Boca del Río, vicepresidenta del Consejo de Egresados de la Universidad de Cristóbal Colón, miembro del Colegio de Doctores en Derecho de Veracruz, expresidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, presidenta honoraria de la Fundación Nacional de Investigadores de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, conductora del programa Observatorio, comentarista también de análisis jurídico en radio y televisión. Dentro de los cargos que ella ha desempeñado, fue agente del Ministerio Público Investigador, defensor de oficio adscrita al Juzgado Tercero Menor, oficial de Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, profesora docente de la Universidad Cristóbal Colón. En los reconocimientos que ella tiene por su apoyo en actividades de prevención del delito y equidad de género por la Comisión Nacional de Seguridad, Premio a la Superación Ciudadana, Embajadora de la Paz y la Prevención, Mujer Profesionista 2015 y coautora del libro Estudios sobre Género desde una visión multidisciplinaria. Es un gusto y es un honor cederle la palabra a doctora Minerva Cobos Lucero, que haya aceptado primero la invitación para acompañarnos en este importante webinario y que sé que nos va a compartir toda la experiencia y conocimientos. Bienvenida y la audiencia es suya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Angélica Hernández Ávila. Agradezco la invitación. Saludo con mucho gusto a todas y todos en este día en el cual seguimos festejando quienes tenemos la dicha y el placer de tener a nuestra madre y de ser madre, porque ese es un placer inigualable. Nuestros hijos son el principal motor que mueve nuestras vidas. Felicito cariñosamente a todas las mamás que nos están acompañando esta tarde y agradezco, por supuesto, nuevamente la anfitrionía del Instituto Politécnico Nacional Campus Veracruz. De verdad, muy, muy agradecida con todas las atenciones que han tenido para con su servidora. Y quiero iniciar mi plática reconociendo este trabajo que se hace tan intensamente día a día por muchas mujeres que, como yo, tenemos una idea, un fin, buscar la igualdad entre mujeres y hombres, porque aun cuando la ley lo señala, aun cuando la Constitución lo dice, realmente esta no se alcanza. Por ello, cada día trabajamos en la búsqueda de la igualdad. Sabemos que el camino es largo, pero estamos aquí. Si me permiten, voy a hacer una presentación. Si me dan compartir la pantalla, y aquí la veo. Aquí está. No sé si ya están viendo mi pantalla. Correcto, doctora. Bien, entonces voy a hablar de la violencia de género en tiempos del COVID, pero me gustaría rápidamente platicar qué es la violencia y qué es la violencia de género. La violencia es una conducta que se caracteriza por el uso de la fuerza física o psicológica de manera intencional para lograr los objetivos, que es causar daño. Entonces, en la violencia siempre hay una actitud y una intención de causar daño. Esa es una característica de la violencia, la intención. El objetivo es dañar a la víctima. Eso es lo que distingue la violencia, porque muchas veces se comete algún daño de manera imprudencial, con culpa, pero sin dolo, como decimos los abogados, que de repente vamos bajando la escalera, me tropiezo, tiro a alguien, le fracturo una mano, pues allí obviamente no hay intención. Sí, lastimé, provoqué lesiones,
pero no hubo la intención. Entonces, los elementos de la violencia son estas estrategias, las acciones y el fin de perjudicar, el ánimo de causar ese daño. Eso es lo que distingue la violencia, el deseo de causar un daño. Las que están, ¿no? Ya está, ¿no? La violencia de género, como lo están viendo aquí en pantalla, aquí ya me permito referir a unas cifras, es aquella contra las mujeres, muchas veces es socialmente tolerada, culturalmente se ha construido con la idea de que, a ver, permítame tantito, que mi pantalla está, la violencia de género, pero no es que mi pantalla tiene una afectación, no sé si ustedes la ven, pero yo tengo no la veo correctamente, pero bueno, sigo. La violencia de género entonces es aquella que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y aquí ven una estadística que la tomé de ONU Mujeres, que dice que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Esa es la estadística. Hay otra estadística de ONU Mujeres que nos dice que en el mundo, por cada 10 mujeres, 8 hemos sufrido algún tipo de violencia. Y lo más triste es que 6 ni siquiera lo saben. Más adelante vamos a ver por qué muchas mujeres no saben que están siendo violentadas por la forma en que se comete ese tipo de violencia. En 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer definió a la violencia de género como todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas de tales actos. Es decir, no tan solo el acto, sino la amenaza también es violencia de género. La coacción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en el ámbito público o en la vida privada. Y aquí es muy importante, porque antiguamente se consideraba que la violencia de género era un tema de la vida privada. Por lo tanto, el Estado no tenía que intervenir. Y esa idea se ha ido quedando. Se ha ido quedando de tal manera que, con mucho respeto, les recuerdo que vemos que están violentando a una mujer en la calle y todavía muchas personas siguen pensando que es cosa de dos, que es cosa de parejas. Y no es así. La violencia de género es un tema que debe ocuparnos a todos y todas en el ámbito público o en el ámbito privado. Se debe analizar como un tema de salud pública, así como se trata a los hipertensos, a los enfermos de VIH y diversas enfermedades como la diabetes. La violencia de género también debe atenderse de esta manera porque es un tema de seguridad pública. Se debe atender como un delito porque está contemplado como tal en el Código Penal. Y por supuesto, como un derecho humano, porque los seres humanos y las mujeres tenemos derechos a vivir una vida libre de violencia. Entonces, este tema es muy importante, ¿qué es la violencia de género? Y cuando nosotros estamos hablando de violencia de género, estamos refiriéndonos a la violencia que se comete contra una mujer. Es muy importante. A lo largo de mi participación en estas charlas, que antiguamente las hacíamos presentes con el público en vivo, hoy las hacemos a través de este medio, muchas personas me preguntaban, ¿y la violencia contra los hombres qué? No, por supuesto, también hay violencia contra los hombres, también los hombres pueden ser violentados, pero la estadística nos habla de un número muy diferente. La estadística nos dice que por cada 20 hombres, uno es violentado. Pero además, históricamente se ha demostrado que las mujeres hemos vivido en una situación y en una condición patriarcal de sumisión
en una situación de sumisión de la mujer respecto del hombre. Y esta situación ha conllevado a muchos tipos de violencia. Repito, por ello es que la violencia de género, cuando nos estamos refiriendo a ella, específicamente estamos hablando de la violencia que se comete contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Les decía hace un momento que muchas veces la violencia que estamos viviendo las mujeres no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque no solamente es violencia aquella que nos deja marcas, que saca sangre, que deja fracturas visibles. Esa evidentemente es muy fácil de percibir porque la estamos viendo. Sin embargo, la violencia se divide en modalidades de violencia y tipos de violencia. Dentro de las modalidades de violencia tenemos la que ocurre en el ámbito familiar, la que ocurre en el ámbito laboral y docente, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la más grave de todas las violencias, que es la violencia feminicida. Y en cuanto a los tipos de violencia, tenemos además de la violencia física, que repito, es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Tiene marcas, porque saca sangre, porque deja huellas. Tenemos otros tipos de violencia que no son fáciles de identificar, como la psicológica, aquella que te insulta, que te ofende, que te denigra, que atenta contra tu integridad y que no vemos o no queremos ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres que dicen, mi marido no me pega, bueno, me grita cuando llega tomado, pero a veces yo tengo la culpa? Esas son formas de invisibilizar la violencia, entre comillas, de normalizar la violencia. Esa violencia psicológica lastima también y muchas veces conlleva al suicidio. Una mujer víctima de violencia psicológica muchas veces no la tolera y se suicida. Entonces es muy grave también, como la violencia patrimonial o la violencia económica. Durante el confinamiento, de la cual vamos a hablar más adelante, estas violencias se han acentuado mucho más. ¿Por qué? Porque durante el confinamiento, muchas mujeres trabajadoras seguían recibiendo el pago en su tarjeta de débito. Los patrones les depositaban, no estaban trabajando, pero estaban cobrando. ¿Y quién creen que tenía la tarjeta de débito? El señor de la casa, porque él iba a administrar. Esa es una violencia económica. Y hay muchas formas de violencia económica y violencia patrimonial. Por ejemplo, aquellos casos en los que una mujer tiene por herencia sus bienes y el hombre es el que decide cómo los va a administrar, cómo los va a vender, o se acaba las propiedades de su mujer. Cómo muchas mujeres toleran los golpes, los malos tratos, porque dependen económicamente de un varón que es quien paga la colegiatura, la renta, la alimentación de sus hijos. Esos tipos de violencia, repito, no son a veces visibles y ocurre que muchas veces ni la víctima ni el agresor lo saben. No saben que están cometiendo un delito que es violencia económica y patrimonial, y muchas veces la víctima tampoco lo sabe, no lo quiere aceptar. Es, la verdad, una situación difícil, pero que es una realidad. Y lo peor aún es que en las fiscalías tampoco quieren recibir las denuncias por este tipo de delitos porque no son no son fáciles de acreditar la constitución de este tipo penal. Sin embargo, está descrito como delito, por supuesto, que se debe denunciar. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, la violencia contra la libertad y la seguridad sexual, que también ha ido aumentando durante el confinamiento. Y cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres. Es muy importante destacar que estos tipos de violencia se pueden dar de manera conjuntiva, es decir, pueden que acontezca uno o varios o todos los tipos de violencia. En muchas charlas, al analizar el violentómetro, muchas mujeres nos han platicado que han vivido todos los niveles de violencia de los que habla el violentómetro, desde la ofensa, el golpe, el perdón y este círculo de la violencia que se vive por muchas mujeres en Veracruz, en México y en el mundo entero. Repito, esta violencia muchas veces no la queremos reconocer. A las mujeres nos da vergüenza que sepan que estamos siendo violentadas. No lo queremos aceptar y tampoco queremos decirlo. Por ejemplo, he escuchado a muchas mujeres que dicen, yo nunca he sufrido violencia. Y aquí en el punto número 4, ustedes ven la violencia institucional, que es la que se comete por los servidores públicos. Cuando ustedes llegan a una dependencia, a la policía, a solicitar un informe, a la fiscalía y no le atienden, ese es otro tipo de violencia y es la institucional. Tenemos en el punto número 3 la violencia en la comunidad, y ese tipo de violencia es el más común y el que creo que todas las mujeres lo hemos padecido, porque a las mujeres en la calle constantemente nos gritan y nos ofenden, porque sea alta, porque sea bajita, porque sea llenita, porque sea delgadita, porque sea blanca, porque sea morenita, y por muchas razones una mujer es agredida y acosada en la calle. El acoso en la calle es común. Ese, entonces, es un tipo de violencia y demuestra que las mujeres somos constantemente violentadas. Y esto nos demuestra que, por lo menos, alguna mujer ha sufrido ese tipo de violencia. Es difícil, ¿verdad?, que a un hombre le griten las mujeres cuando va pasando en la calle, pero es común que a las mujeres nos ofendan y nos gritan. Digo, también hay piropos, claro, también hay piropos, pero tampoco estoy obligada a recibir un piropo. Yo tengo que andar en la calle libremente. Yo tengo que caminar segura y nadie me tiene que decir nada. Ese es un derecho legítimo que tengo como ser humano, como persona. Y eso es de los temas que se deben garantizar, como el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿A dónde cambio? Bueno, para ir entrando en tema, quiero platicar sobre la igualdad de género, la perspectiva de género y la equidad de género. La igualdad de género, como lo vamos a ver más adelante, es un principio que está consagrado en nuestra Constitución. La Constitución dice en el artículo 4 constitucional que el hombre y la mujer son iguales. Este es un principio y es un derecho humano que está consagrado en la Constitución. Sin embargo, esa igualdad de la que nos habla la Constitución está plasmada en un documento. La realidad es que nos enfrentamos a dos temas. Una igualdad legal, que es la que está plasmada en el documento, la que está en la Constitución, esa es la igualdad legal, frente a una desigualdad real, porque la realidad es que ni en México ni en ningún país del mundo nos tratan igual a las mujeres y a los hombres. Todavía nos falta mucho camino por andar para llegar a esta igualdad. Que sí, efectivamente, hemos avanzado, claro, me congratulo de las disposiciones legales, de la normatividad y de todas estas leyes que hablan
de la igualdad, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de igualdad, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la federal y la local, hablan de la igualdad. Pero aún falta mucho camino por andar. ¿Qué es la equidad? Muchas veces se ha confundido a la equidad de género con la igualdad de género. Evidentemente, su servidora pugna mucho por el tema de la equidad. Yo sí, la verdad, me enfoco mucho al tema de la equidad, distinguiéndolo de la igualdad. ¿Por qué la equidad? Porque la equidad es un mecanismo, es una herramienta que nos permite identificar diferencias. Y la perspectiva de género es un enfoque de género. Miren, como mis lentes. Mis lentes me permiten ver bien. Sin los lentes no veo bien. Me pongo los lentes y veo muy bien. Así es la perspectiva de género. Es un punto de vista que nos permite identificar las situaciones para entender cómo pensamos y actuamos las mujeres. Vamos a ver más adelante cada uno de ellos. La igualdad entre mujeres y hombres. La ley nos dice que todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar el género. Perdón que moví esto. Sin importar el género. Su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública. Bien, pues esto nos dice la ley. Eso nos dice la ley, que tenemos las mismas oportunidades. Les voy a hacer un análisis muy rápido. ¿Cuántas mujeres han gobernado este país? Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres están gobernando los 32 estados de la República? Menos de 10. ¿Cuál es el porcentaje de jueces y juezas a nivel federal? Más del 60% de jueces. Magistrados y magistradas, más del 70% de magistrados. La diferencia, entonces, es abismal. La igualdad no se ha logrado. Lo mismo podemos ver en las secretarías de despacho. En el único tema en que sí hablamos de igualdad y la paridad de género es en la agenda político-electoral. A nivel electoral, la reforma político-electoral 2014 estableció esa igualdad de género, esa paridad. Y se cambiaron el tema de que antes había cuotas, había un sistema de cuotas y se estableció esta igualdad. A nivel electoral, sí vemos que las cámaras tienen 50-50, pero en muchos otros temas no tenemos esa igualdad. Por eso insisto, tenemos una igualdad legal frente a una desigualdad real. Porque la realidad es que las mujeres no ocupamos los mismos cargos que los hombres. Y en muchos casos, en muchos todavía, se le paga menos a una mujer que a un hombre. Históricamente, por ejemplo, en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la lucha, las mujeres fueron aceptadas para que trabajaran en sustitución de los hombres en el campo, en las máquinas, etc. Y sin embargo, por cada 4 mujeres le pagaban el equivalente al salario de un hombre. Así están las situaciones y así seguimos viviendo en muchos casos todavía. Les comento que el artículo 4 constitucional estableció que mujer y hombre somos iguales hasta 1974. Hasta 1974 es cuando nuestra Constitución mexicana establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Fíjense, primero se nos concedió el derecho a votar en 1953, que se nos concede el derecho a votar. Y después se nos consideró que somos iguales. En documentos, repito. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Me congratulo de ello? Por supuesto.
pero consciente de que aún falta mucho camino por andar. Y les comento por qué. ¿Por qué en 1974 se estableció esta reforma constitucional? Pues porque en el año de 1975 México sería sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Ha habido 4 conferencias mundiales de la mujer y la primera fue en México en 1975. Por supuesto, para cumplir con los requerimientos de los organismos internacionales, había que hacer una reforma en la Constitución mexicana para considerar esta igualdad. Gracias a este evento histórico, a la primera Conferencia Mundial de la Mujer, se reformó el artículo 4 constitucional y se incluyó el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza, así como el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Efectivamente, la agenda sostenible de ONU Mujeres para el programa 2030, ¿sí?, incluye que debemos erradicar esa discriminación y todas aquellas circunstancias que contravienen estos principios de igualdad. Sin embargo, también el COVID ha afectado de tal manera que, según recomendaciones y estudios de ONU Mujeres, señalan que pudiera verse afectada la Agenda 2030 por esta afectación y esta violencia que ha aumentado durante la pandemia y durante el COVID-19. Esta violencia, como lo tengo en esta diapositiva, son aspectos que aún existen en sociedades y afecta a niñas, jóvenes y mujeres. Insisto, ¿por qué hablamos de esta violencia contra mujeres? Porque la estadística no miente. Día a día mueren muchas mujeres en Veracruz, en México y en el mundo. Respecto a la equidad, me permití ponerles este ejemplo que habla por sí mismo. Vean esta imagen en la cual tengo unos niños que están en unos bancos. Hay unos niños que están parados en unos bancos. En la primera imagen, arriba está la leyenda de igualdad. En la segunda imagen, arriba está la leyenda de equidad. Igualdad versus equidad, dice la imagen. Bien, en la primera imagen hay 3 niños, uno pequeño, uno mediano y uno más grande. En igualdad de condiciones se les puso un banquito a cada niño. Sin embargo, el niño más pequeño no logra ver lo que está pasando del otro lado de la barda. Eso es la igualdad. La igualdad dice, bueno, pues todos por igual. La equidad, y por eso les repito y les comento que yo me enfoco mucho a la equidad, porque mientras que la igualdad nos habla de que es un derecho humano que busca la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres por igual, como un derecho humano, como un principio, la equidad es el mecanismo, son las herramientas que permiten identificar las diferencias que hay entre mujeres y hombres, porque las mujeres y los hombres tenemos diferencias físicas, biológicas, genéticas, etc. Y en ese orden, entonces, las mujeres y los hombres, después de haberse identificado esas diferencias que tenemos, se nos debe tratar con igualdad, tomando en cuenta la equidad. O como dice mi gran amiga, la doctora Diana Álvarez, con un enfoque de equidad vamos a lograr la igualdad. ¿Por qué?
porque identificadas las diferencias, podemos tratar a todos por igual, como en la imagen que ustedes están mirando acá. Una vez que se identificó que el niño grande no necesita un banquito, pues se lo concedieron al niño pequeño para que en igualdad de oportunidades pueda ver lo que está pasando del otro lado de la barra. Esa es la equidad. La equidad es que se permitan identificar las diferencias que hay entre mujeres y hombres para que, una vez identificadas, se pueda aplicar la igualdad, la misma igualdad de oportunidades. ¿Cuántas veces nos han dicho que si queremos igualdad de oportunidades, empecemos por cambiar la llanta de un carro? Pues no, evidentemente, muchas de nosotras no podemos cambiar la llanta de un carro porque tenemos problemas. Yo, por ejemplo, tengo problemas en la columna, no podría andar haciendo esas piruetas de cambiar la llanta de un carro, no podría hacer ese esfuerzo físico, no estoy en condiciones. Sin embargo, no por ello me deben discriminar. No se puede seguir discriminando a una mujer por el hecho de ser mujer. Las mujeres no queremos un lugar por el hecho de ser mujeres. Solamente queremos igualdad de oportunidades tomando en cuenta estas diferencias. Por ello, la equidad es un factor importante que se debe tomar en consideración para que se nos trate por igual y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. En cuanto a la perspectiva de género, de acuerdo a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Efectivamente, la perspectiva de género es un tema muy importante en el cual se han enfocado diversas leyes y diversos ordenamientos, así como también, muy importante destacar, la labor de los juzgadores. En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano vigilar aquellas leyes que no cumplen con la perspectiva de género. Todavía tenemos leyes que discriminan a las mujeres. Todavía tenemos leyes en las cuales solamente se hace inclusión al varón. Y bueno, en este sentido también hay que tomar en consideración que muchos toman como base la Real Academia y sientan su opinión en base a que lo que no esté reconocido por la Real Academia, pues no se puede tomar en cuenta. Por ejemplo, presidente o presidenta. Yo soy notaria y muchos dicen, o todavía nos siguen llamando la mujer notario, perdón, las mujeres notarios. Insisto, yo soy mujer y soy notaria y soy presidenta de una asociación, no soy presidente. La Real Academia no lo ha incluido. Claro, son puros señores, son puros caballeros. Pero quienes defendemos la perspectiva de género y el lenguaje incluyente, consideramos que lo que no se menciona no existe. Por ello, insistimos en mencionarlo, porque sí existimos, porque aquí estamos y porque se debe reconocer nuestra presencia. Evidentemente, en aquellos temas en que el lenguaje lo permita, porque también vemos ahí en burla cómo se hacen comentarios de que nosotras, las feministas, queremos darle género femenino a todo y toda. No, 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 no. Hay género neutro y hay palabras
cuyo contenido gramatical sí se puede establecer en género femenino y masculino. En ellas, obviamente, consideramos que se deben incluir y que se debe garantizar la presencia de las mujeres desde esta perspectiva. Y en los temas de juzgadores, la perspectiva de género ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los temas de feminicidio han sido tratados como homicidios y aquí hay recomendaciones de organismos internacionales, recomendaciones de ONU Mujeres, recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que estos temas se atiendan con perspectiva de género, inclusive en el tema del divorcio, en el tema de el divorcio incausado, por ejemplo, que hoy estamos en el estado de Veracruz es de reciente reforma, sin embargo se estaba aplicando el divorcio incausado con base a una jurisprudencia. ¿Qué se toma en cuenta con la perspectiva de género desde este tema? Se toma en cuenta la situación de la mujer, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente el divorcio incausado puede afectar a una mujer que se ha dedicado todo el tiempo al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, que ha sido enfermera, chofer, psicólogo, tutora, etcétera, y que por ello no recibió una contraprestación, solamente por el hecho de ser la mujer que cuida el hogar. Entonces, bajo esta perspectiva de género, se ha recomendado que cuando se promueva este tipo de divorcio, se analice quién es el cónyuge más afectado con la separación y que se le compense, a través de la pensión compensatoria, se le compense la afectación, porque muchas veces se divorcia a una persona, un varón, de una mujer ya mayor que no va a poder conseguir trabajo porque nunca estudió o porque sí estudió, le dedicó muchos años a estar en la crianza, al cuidado del hogar y de los hijos y que ya no tiene experiencia y que probablemente no va a conseguir un buen trabajo, que también no va a poder continuar con su estilo de vida. En ese sentido, la ley es muy justa y se debe tomar en cuenta cuáles son las condiciones de afectación de esta mujer y que se le compense para que ese estilo de vida que ella tenía no se afecte y siga conservándolo de una manera compensatoria, que se vaya compensando. No va a tener todo el tiempo la misma protección, va a ir disminuyendo con el tiempo, pero en un inicio sí la va a tener. También hay temas muy importantes como el asunto de un homicidio de un varón que fue asesinado por su esposa. La Corte resolvió que se tomara en cuenta la perspectiva de género porque nunca se tomó en consideración las golpizas brutales que recibía esta mujer y que cansada de ello, claro, no es la mejor decisión, no es lo correcto, pero lo hizo. Entonces, la Corte recomendó que se analizara la situación psicológica de esta mujer, cómo estaba anímicamente, cómo estaba psicológicamente para llevar y tomar esta decisión tan errónea, sí, pero que se tomara en cuenta su situación y su afectación durante este tiempo, porque el asunto no se había analizado con perspectiva de género. Ella sí cometió un crimen, por supuesto, pero ¿qué circunstancias la llevaron a cometer este crimen? Entonces, repito, la perspectiva de género es analizar el enfoque que tenemos las mujeres, cómo pensamos las mujeres. Ponernos los lentes y ver desde el punto de vista de una mujer qué es lo que está pasando. Y eso ayuda muchísimo porque, por supuesto, serían más empáticos si analizaran las situaciones que vivimos las mujeres con esta perspectiva. Aquí tengo una diapositiva que veré muy rápidamente. Lo que les decía para tomar en cuenta la equidad es que las mujeres y hombres no somos iguales, pero aquí tampoco tenemos muy claro este tema que quiero platicarles rapidísimo, lo que es sexo y lo que es género. Pues el sexo, como lo vemos aquí, se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos. Nosotros nacemos como mujeres o como hombres. El género, por su parte, tiene que ver con las situaciones socialmente construidas, cómo nos concibe la sociedad. Mire, por ejemplo,
aquí tenemos en la primera imagen un bebé. No sabemos qué es, ¿verdad? Porque el bebé tiene su ropita blanca. Sin embargo, para la sociedad ya tenemos aquí quién es el niño y quién es la niña. Porque la niña tiene un moñito rosita y porque el niño está vestidito de azul. Y pobre de aquella mujer que le ponga algo rosa al niño, ¿verdad? Al varón, porque no, ahí habrá problemas. ¿Por qué? Porque el género, que es un factor socialmente construido, pues nos lleva a, ¿no? ¿Cómo va a tener mi hijo, que es varón, algo rosa, ¿no? Eso es de niña, no puede ser. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen en la cual les muestro cómo están una niña jugando con los juguetes de un varón y un niño con los juguetes de una niña. El género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad considera apropiados para cada sexo. Se entiende por género la construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres y mujeres. Ven ustedes la imagen que tengo aquí, en donde una niña está con una resortera y el niño con una muñequita, ¿no? Pues socialmente eso no está bien, como que así nuestra óptica y la perspectiva que tenemos nos dice que están invertidos los roles, ¿no? Que el rol de la niña tendría que estar con la muñequita y el niño con todos estos, con el avioncito, con la pelota. Esos son los roles que nos ha asumido la sociedad. Que la niña, pues obviamente es tierna, es dulce, es débil, el hombre es más fuerte. ¿Sí? Son los roles que nos ha asumido la sociedad. Una amiga mía decía que su hijo le gustaba mucho Dora la Exploradora y que quería, pues como le gustaba mucho esa serie, él quería una Dora y su esposo estaba histérico, que cómo le iba a comprar una Dora. La Dora es una niña. Él, por supuesto que no estaba de acuerdo en que le compraran esa muñequita a su hijo porque era una muñeca. Entonces, ¿qué tuvo que hacer mi amiga? Comprar todos los personajes para que el niño, de entre todos los personajes, también tuviera a Dora. ¿Sí? Pero porque el esposo se negaba a que le comprara ese juguete en especial porque era de una niña. Entonces, estos roles son los que nos hacen concebir el género como un comportamiento. Entonces, el género es lo que socialmente la sociedad espera de nosotros, de los hombres y las mujeres. Que las mujeres seamos tiernas, dulces, sumisas, calladas, obedientes, y los hombres son proveedores, fuertes. Esos son los hombres, según los roles y los estereotipos de género. Es lo que el estereotipo de género también es lo que la sociedad ha construido socialmente, lo que ha construido y lo que piensa y espera de hombres y mujeres. Por ejemplo, aquí les tengo una imagen, la plancha. Pues obviamente la plancha es como para que la utilice una mujer, la pelota de fútbol para que la utilice un caballero. En cuanto a nuestra situación, pues también les decía, se espera que el hombre sea fuerte, dominante, valiente, independiente, audaz, rudo, y que la mujer sea sentimental, dependiente, recatada, frágil, sumisa, dulce. Esos son los roles. Eso es lo que se espera de las mujeres, o eso es un estereotipo, perdón, de género. Ese es un estereotipo de género lo que se espera. Pero evidentemente las mujeres también podemos ser fuertes. Las mujeres también juegan fútbol. Los hombres también pueden planchar su camisa. Los hombres también pueden ser
partícipes en la vida y en el hogar. Hoy por hoy, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ido cambiando. ¿Por qué? Porque se ha considerado que, a diferencia de cuando yo estudié Derecho en los años 80 y veíamos la situación de la separación, el divorcio y la custodia de los hijos, pues la regla era que los hijos se quedaran con la mamá. ¿Por qué? Porque la mujer es quien nos cuida, quien está en el hogar, quien vela por ellos. Hoy los roles de género han cambiado y en ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia para establecer que hay igualdad de derechos entre mujeres y hombres para tener la custodia de los hijos, porque no tan solo las mujeres son las que se quedan en casa. Hoy muchos hombres también están en casa, también cumplen con los roles que antes solamente cumplían las mujeres. Y en ese sentido, la Suprema Corte ha establecido que es la misma igualdad de oportunidades para que la custodia de los hijos sea a favor de un hombre o de una mujer. Quien acredite que pueda cumplir mejor esta custodia es quien va a tenerla, tutelando y privilegiando el interés superior del menor. Y evidentemente con temas mucho más vanguardistas como tenemos hoy, la autonomía progresiva, en el cual el menor también podrá opinar con quién se quiere quedar, pero esos son otros temas. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no esté naturalmente determinada. Claro, lo que les decía, estos roles y estos estereotipos pueden cambiarse. Esto ha ido cambiando. La Suprema Corte lo tiene muy presente y por ello sus sentencias toman en cuenta esta situación para resolver. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Un tema muy importante, les decía, porque históricamente hemos sido educados bajo la idea de que la mujer es débil, que la mujer nació para sufrir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tema? Soy mujer, pues ni modo, ¿qué le voy a hacer? Para esto nací. No, por supuesto que no. Las mujeres no nacimos para sufrir. Los seres humanos nacemos, libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos los mismos derechos. Hay que hacerlos valer. No nacimos para sufrir. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones como la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas pública y privada. Repito, porque el tema de la violencia de género dejó de ser un tema privativo de el ámbito privado para estar en la agenda pública. Hoy la violencia de género, repito, es un tema de la agenda pública y las políticas públicas deben atender y privilegiar esta violencia de género para erradicarla, para prevenirla, para eliminarla. Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Un tema que con el confinamiento se acentuó nuevamente. Nuevamente este avance que habíamos logrado a lo largo de los años, el confinamiento y el COVID-19 vino a retrotraerlo y a regresarnos más de una década.
Hoy muchas mujeres son quienes están en casa atendiendo a los hijos, a los enfermos. Entonces, este avance que habíamos logrado tuvo un retroceso con motivo del confinamiento y de la pandemia que estamos viviendo. Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. Definitivamente, debemos atender todos estos mecanismos y todos estos factores que reproducen y generan desigualdades, como algunas leyes, repito, como algunos temas, algunas circunstancias que todavía generan desigualdades entre mujeres y hombres, se tienen que ir identificando y, por supuesto, eliminando. El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres, un tema de la agenda de ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer 2021. El 8 de marzo de 2021, este tema fue muy importante. La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una pandemia y hay muchas decisiones que se deben tomar y las mujeres, a pesar de estar en primera línea en la atención de los enfermos, no estaban siendo incluidas. Hoy se pide a través de este Día Internacional de la Mujer, el tema es la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones importantes. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla. Es decir, cómo se produce esta discriminación en tantas formas y en tantos tipos, que hoy tendríamos toda la tarde para hablar de las distintas formas de discriminación que hay contra las mujeres. Fíjense, las mujeres en migrantes son doblemente violentadas por ser mujeres y por ser migrantes. Las mujeres discapacitadas son doblemente violentadas por ser mujeres y por ser discapacitadas, por poner algunos ejemplos. Además, es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos. Es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Claro que no. Atender los temas de la perspectiva de género, repito, es un tema de la agenda global, porque cuando una mujer sufre, pues afecta todo el entorno, sufren los hijos, afecta la productividad, afecta otros campos y por supuesto en el campo de la violencia, pues el sector salud tiene que movilizarse para atender a las mujeres violentadas. En el ámbito de la procuración de justicia, el aparato jurisdiccional también se tiene que mover para atender las denuncias en el ámbito de las pensiones alimenticias, etcétera, en el ámbito del derecho familiar. Entonces, todo esto genera un movimiento que pudiera utilizarse de otra forma y que sería más productivo si se erradica la violencia y se toma en cuenta la perspectiva de género. Por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en la medicina ha permitido entender que los síntomas de ciertas enfermedades o los efectos secundarios de algunos medicamentos son diferentes en mujeres y en hombres. Al igual que la medicina, la incorporación de la perspectiva de género permite mejorar el desarrollo científico, tecnológico, urbano. Es decir, sus beneficios van mucho más allá que la esfera política. Repito, tomar en cuenta a las mujeres en la toma de decisiones es una de las recomendaciones que ha hecho ONU Mujeres. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Para ir entrando en materia, perdón que se me cayó algo. La violencia de género durante el COVID-19. Bueno, en primer lugar quiero decirles que siempre habíamos pensado que la casa, que el hogar, era el sitio más seguro de las mujeres.
Y hoy ha quedado plenamente demostrado que no, que durante el confinamiento por la pandemia, la violencia aumentó. Aumentó porque se recluyó en el mismo lugar a la víctima y a su agresor. Ante ello, el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, y así es Guterres, no lo pronuncié mal, es así, Antonio Guterres, ha hecho un llamado a todos los países del mundo a tomar medidas urgentes, porque es claro el aumento de la violencia contra las mujeres en el confinamiento. Ha aumentado la violencia de todo tipo. ¿Por qué? Porque se recluyó, repito, en el mismo lugar a la víctima y al agresor. ¿Qué violencias han aumentado? La violencia física, por supuesto, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial. Muchas mujeres estaban recibiendo, les decía antes, el pago de sus tarjetas y el dinero lo estaba administrando el esposo. Nosotros tuvimos algunos casos que nos platicaban que las señoras decían, no me depositen en esta época porque el dinero lo está gastando mi marido. Mejor cuando se pueda, ya me lo dan en efectivo. Hechos evidentes, hechos reales que nos tocó atender. Entonces, esta violencia también ha aumentado en la violencia sexual. La violencia sexual también, porque recuerden que es nuestro derecho decir no, aun cuando sea nuestro esposo. Nosotros tenemos derecho a decir que no, si nosotros no tenemos intención, ánimo o deseo de tener relación, aun cuando sea nuestro esposo. Sin embargo, la violencia sexual aumentó. Las estadísticas del Sistema Ejecutivo del Secretariado Nacional de Seguridad Pública reporta que las denuncias, que las llamadas al 911 incrementaron muchísimo. La Red Nacional de Refugios también reportó que a pesar del confinamiento, pues estaban sobrepasados en la atención de las víctimas de este tema de la violencia. A pesar de que se tenía la idea de que las fiscalías no estaban trabajando, ojo, no estaban trabajando los juzgados. En el estado de Veracruz, los juzgados no estaban trabajando, solamente algunas guardias para cuestiones de tipo familiar, pero las fiscalías sí estaban trabajando. Entonces, a pesar de ello, algunas mujeres sí presentaban denuncia, otras no lo hicieron o no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por desconocimiento. Se estima que si presento una denuncia, pues voy a regresar a mi casa donde está el agresor. Cuando se entere, porque lo tienen que citar o cualquier situación, pues me va a ir peor. Y esa circunstancia hace que las mujeres no quieran denunciar. Ojo, muy importante. Sí pueden denunciar si ya están decididas a hacerlo, porque no se trata nada más de denunciar por denunciar. Hay que tomar la decisión, que estar consciente de ello y entonces hacer ver esta situación en la fiscalía, que esperemos que les atiendan, porque este es un factor muy importante y que digo con mucho respeto y por respeto, que en muchas ocasiones los elementos de primer contacto de fiscalía no quieren recibir las denuncias a pesar de los golpes evidentes. Les dicen aquí no es, venga mañana, no estamos trabajando, etcétera, cualquier pretexto. Pero bueno, vencido esta situación, ya le atendieron. Entonces usted puede hacer valer esta situación y decir que tiene el temor por su vida, por su integridad, para que se apliquen las medidas de protección y no sea la víctima quien se tenga que ir de la casa, sino que se tomen las medidas para quien se vaya, a quien alejen, a quien retiren, sea el sujeto agresor. Esto, repito, no se conoce y por ello se inhibe la presentación de denuncias porque no saben qué hacer y no saben que tienen ese derecho de que quien se tenga que retirar no sea la víctima, sino el agresor.
Durante la pandemia por el COVID-19, las mujeres víctimas de violencia viven, y las mujeres en general, vivimos una doble pandemia. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ya había establecido que la violencia de género es una pandemia. ¿Por qué? Por el gran número de muertes que ha habido. ¿Cuántas mujeres son asesinadas al día? Un 32% de la población mundial sufre algún tipo de violencia. El número es muy elevado. Es una pandemia. Así lo consideró la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ya teníamos una pandemia de la violencia de género. Con el COVID-19, las mujeres vivimos una doble pandemia. Una doble pandemia en donde, insisto, el hogar es el sitio más inseguro para las mujeres que son víctimas de violencia. En las estadísticas nos señalan que durante la epidemia del ébola hubo un aumento del embarazo adolescente. Por lo tanto, se estima que en esta época el embarazo adolescente también aumenta. ¿Por qué? Por la violencia sexual que se comete contra las niñas y adolescentes. Entonces, ojo, ya teníamos una experiencia durante la epidemia del ébola y en esta pandemia que evidentemente a todos nos tomó por sorpresa, a todos nos agarró y no estábamos preparados para ello. A los maestros nos enseñó a ser ingenieros de audio, camarógrafos, expertos en informática, a subir información, a hacer exámenes en línea. Entonces, hemos aprendido muchas cosas durante la pandemia. Y también a los gobiernos, también nos agarró desprevenidos en cuanto a la creación de las políticas públicas que se deben establecer para atender esta violencia que se vive durante el COVID-19. Porque les decía yo, la violencia es un tema que se debe analizar como un derecho humano, como un delito y como un tema de salud pública. Se debe analizar desde esos tres enfoques y muchas veces no lo estamos analizando. Por lo menos no como un tema de salud pública. Ustedes van a los hospitales y ven la atención del pie diabético, la atención de los hipertensos, la atención del VIH, pero no tienen un programa de la atención de las mujeres víctimas de violencia. Es un tema que, repito, lo debemos incluir en la agenda política. ¿Qué efectos negativos ha tenido o se espera de este COVID-19, de la pandemia? Probablemente, como les decía antes, es probable que haya un retroceso, una reducción en el progreso hacia el fin de la violencia. La Agenda 2030 es una agenda planeada desde el año 2015. Les decía yo que ha habido 4 conferencias mundiales de la mujer. México, 1975, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985 y 1995, Pekín. La última conferencia mundial de la mujer en Pekín, en 1995, además de diversas agendas que se han firmado, pero en esta de Pekín, los gobiernos de los países que suscribieron y que estuvieron en esta agenda y en esta conferencia mundial de la mujer, ratificaron un compromiso. ¿Cuál fue ese compromiso ratificado en 1995 en Pekín? Bueno, el compromiso ratificado en Pekín en 1995 fue que para 10 años después, para 2005, se habría logrado erradicar la violencia contra las mujeres en todos los países miembros. Ese fue el compromiso. Los compromisos de eliminar la violencia, de crear leyes que respeten los derechos de la mujer, de
derogar y abrogar aquellas leyes que restrinjan los derechos contra las mujeres y sobre todo, repito, el compromiso de Pekín, el acuerdo de Pekín en 1995 fue que en 10 años, cuando se volvieran a reunir, se habría logrado erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación. Tristemente, en el año 2015, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció que ningún país, y eso ya fue en 2015, no en 2005, en 2015, Ban Ki-moon reconoció que ningún país del mundo había logrado cumplir el compromiso, ninguno, ni las primeras potencias. No se había logrado cumplir el compromiso de eliminar la violencia de género y la discriminación. Entonces, lanza un reto que se llamó Demos el Paso. Demos el Paso. Estableció que para 2030 habríamos de lograr la eliminación de la violencia y la discriminación. Sin embargo, hoy se hace un análisis ante el retroceso que estamos viviendo por la pandemia y se analiza que probablemente haya un retroceso y que si no hacemos nada, y ojo, aquí es el llamado, porque ese fue el llamado también de Ban Ki-moon en 2015. En 2015, desde entonces, hizo un llamado a los gobiernos, pero no tan solo a los gobiernos, sino también a la sociedad civil, a todos los que estamos involucrados, a los maestros, a todos, para que desde nuestra trinchera, a las amas de casa, para que eduquen a sus hijos con esta educación y reeducación que hace falta, ¿verdad? Para que tomemos conciencia y logremos erradicar la violencia. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que estamos ante una situación de grave riesgo de retrotraer los efectos del avance que hemos logrado en estos años. Tenemos que hacer algo para que en 2030 hayamos alcanzado las metas, porque si no, como lo dijo Ban Ki-moon en 2015, si no hacemos nada, si seguimos iguales, pasarán 70 años y entonces apenas estaríamos avanzando. No permitamos que pasen 70 años. Demos el paso. Sigamos adelante para que en 2030 tengamos este avance de eliminar la violencia. Por cada 3 meses de confinamiento, señalan las estadísticas que habrá un aumento adicional en la violencia de género. La reducción del uso de anticonceptivos tendrá un aumento en los embarazos no deseados. Son de los efectos negativos y la recesión económica seguirá afectando en mayor medida a las mujeres, porque recuerden que la pobreza afecta sobre todo en mayor parte a las mujeres y niñas. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos aquí? Las recomendaciones que tenemos es que se insta a los gobiernos de todos los países del mundo a tomar medidas urgentes y emergentes para garantizar la salud pública. Y recuerden que entre los temas de salud pública está la atención a la violencia de género como un tema de salud pública. ONU Mujeres señala que las mujeres están en la primera línea de respuesta, que asumen un mayor riesgo de infección en respuesta a esta crisis, por lo que es fundamental atender de manera inmediata sus necesidades e incorporarlas en la toma de decisiones. Insisto, este es el llamado de ONU Mujeres, que las mujeres seamos incluidas en la toma de decisiones. Un tema muy importante que quiero dejar de compartir. Muy bien. Entonces, esta es mi presentación. Estoy a sus órdenes. Les quiero decir que hay mucho camino por andar, que la Agenda 2030 tiene un gran reto para todos y todas. Que el tema de la violencia de género no debe importarnos nada más a las mujeres. Es un tema que debe importar a mujeres y hombres, porque los hombres también tienen una mujer en quien pensar. Tienen seguramente madre, esposa, hijas, hermanas, amigas. Y eso nos debe preocupar entonces a mujeres y hombres. Debemos de dejar de pensar que la violencia de género
es un tema de dos. Es un tema que nos debe ocupar a todos. Debemos dejar de ser observadores pasivos y que cuando veamos violencia la ignoremos o nos hagamos los disimulados. No, no puede ser. Debemos dejar de ser observadores pasivos. Cuando nuestra hermana, nuestra madre, nuestra amiga está sufriendo violencia, debemos decirle, porque recuerden ustedes que hay algunos tipos de violencia que no se pueden identificar. Y nosotras mismas, queridas amigas, debemos reconocer con mucha dignidad y con mucho respeto cuando nosotras mismas estemos siendo víctimas de violencia. No tenemos por qué avergonzarnos, no tenemos por qué callarla ni tolerarla. Es que se va a enterar mi amiga, qué van a decir en la escuela, qué van a decir mis vecinos. No importa. Las víctimas no elegimos ser víctimas. Las víctimas es una situación que debemos aceptar, así como el alcoholismo, así como la drogadicción. También la violencia se debe aceptar para pedir ayuda, porque de la violencia se sale con ayuda. Es difícil que una misma pueda salir del círculo de la violencia. Necesitamos la ayuda de alguien más. Repito con la frase que inicié, el camino a la igualdad aún es muy largo y está lleno de espinas, pero si trabajamos juntas y juntos, seguro que podremos alcanzarlo. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y ha sido un placer platicar para ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Invito a todos nuestros participantes y a todas también a que nos pongan sus preguntas o dudas o si gustan participar directamente con la doctora Minerva, pueden utilizar el icono de levantar la mano para encenderle sus micrófonos. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su valiosa participación. Yo creo que a todas y todos nos deja reflexionando, ¿no? Justamente como decía, que la casa creíamos antes que era nuestro lugar seguro, ¿no? Y en realidad pues nos dimos cuenta que muchas mujeres no viven en las mismas condiciones que algunas. Entonces, pues sí, me queda esa duda, ¿no? De cómo podemos brindar ese apoyo ya que sabemos o conocemos a alguien que sufre de violencia. ¿Qué podemos hacer como? Pues sí, lo que te comentaba, lo que les comentaba antes, ¿no? Que muchas veces no queremos intervenir porque decimos es que este tema es un problema de dos. Y ustedes están viendo que no es un problema de dos, que es un problema de la agenda política nacional, que es un tema de salud pública, que está en las políticas públicas y que debemos de abandonar esa idea y dejar de ser observadores pasivos e intervenir, porque muchas veces la víctima ni siquiera sabe que está siendo victimizada, ni siquiera lo conoce, ¿no? ¿De cuántas mujeres consideran que es su obligación proveer también y no tan solo mantener a los hijos, sino mantener a su marido que la maltrata? No podemos ser observadores pasivos. Algo tenemos que hacer. A lo mejor se enojan con nosotros, pero yo ya cumplí. Yo ya le dije. Gracias. Empiezo a darle lectura a las preguntas. Erika Reinque Reyes nos dice, agradezco la excelente exposición. Creo que la prevención, capacitación y la información será muy importante para erradicar la violencia hacia las mujeres. Mi pregunta es si usted cree que al acudir a la autoridad competente a presentar una denuncia de violencia hacia la mujer, la reciba una autoridad que no está capacitada en legislación hacia las mujeres. Mira, las denuncias se presentan de dos maneras. Muchas veces llaman al 911 o bien van a la fiscalía. Como observatorio hemos estado capacitando precisamente a los elementos del primer contacto, porque pues finalmente tienen una capacitación global y el tema de la violencia de género debe darle una atención especial. Lo mismo he platicado con algunos fiscales. No tenemos problemas con los fiscales. Lo que pasa es que los fiscales pues están atendiendo temas, están analizando casos y te encuentras con elementos de primer contacto que están afuera. A mí me ha tocado que me llamen y me digan, oiga, es que estamos afuera de la fiscalía. Y me mandan, la verdad recuerdo un día de una mujer que estaba
golpeada, pero parecía que le había pasado una planadora. Yo no entiendo cómo tenía la cara, tantas marcas, y el brazo, los brazos, es que no tenía un lugar del brazo que no tuviera golpes, y eran visibles. Y la nariz la tenía como un nudo, la fractura era evidente. Lo que me llamaba también aparte la atención era la cara, y le pregunté porque le pedí a un abogado que acudiera, y me dice, son mordidas. Lo que tiene en la cara son mordidas, ¿no? Una cosa horrorosa. Y a esta persona le estaban diciendo que no la podían atender, que no era ahí, tal, ¿no? Entonces llamé a la fiscal regional en aquella época y le dije, mira las fotos de esta mujer. Dice, ¿dónde está? Me dice la fiscal. Digo, está fuera de una fiscalía, pero le dicen que ahí no es. ¿Cómo que no? Te repito, con las fiscales no hay problema, pero a veces los elementos de primer contacto por su carga de trabajo y su análisis rápido que hacen ellos es, ¿cuánto tiempo tienes de vivir con este hombre? 10 años, 5 años, 20 años. ¿Siempre te ha golpeado? Sí. O sea que, y la respuesta es, dice, o sea que te ha golpeado toda la vida y hoy se te ocurrió. No, tú mañana lo perdonas. Nomás estás haciéndome, me estás quitando el tiempo. Entonces, ese tema lo hemos platicado mucho y le hemos dicho con mucho respeto, porque repito, hay una muy buena relación con las fiscales titulares. Que no prejuzgue el personal, que no prejuzgue. No saben cuánto tiempo le tomó a esta pobre mujer decidirse a vencer el miedo, a vencer el qué dirán. Hoy se decidió y la tratan así, pues nunca más va a volver. Entonces, eso lo hemos pedido, que no prejuzguen, por favor, que atiendan a la víctima de violencia. ¿Tenemos esos problemas? Sí, sí los tenemos, lamentablemente. ¿Qué hay que hacer? Orientar y seguir orientando, seguir difundiendo, difundir los derechos de las mujeres, saber, que sepan, perdón, dónde pueden ser atendidas, quiénes la pueden escuchar, la asesoría del instituto, de los institutos municipales de las mujeres, las asesorías del Instituto Veracruzano de las Mujeres en el caso de Veracruz o de los municipios o estados donde se encuentren, que también ese es otro tema, no todos los municipios en Veracruz tienen el Instituto de las Mujeres, algunos municipios no lo tienen, no le han dado importancia cuando debería estar, pero no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos pedir ayuda? En diversas organizaciones que brindan esta ayuda. Si no te atienden en la fiscalía, hay que pedir ayuda, hay que hablar con el titular, no quedarnos con lo que nos dijo alguien que está afuera y que no me quiere atender. ¿Sí? Hace unos días veía el video de esta compañera enfermera de la ciudad de Jalapa, que es agredida por su vecino porque ella está en la línea de atención a enfermos de COVID. Entonces ella hace una denuncia de que está siendo agredida y esa enfermera todos los días va a trabajar y cuando regresa el vecino le dice que la va a matar porque pues ella es un peligro para la sociedad al ser una enfermera que atiende a los enfermos de COVID. Por favor, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad lo que está pasando, perdón, alguien puso ahí. Entonces, esta situación fue presentada y ella comentaba en el video, es que fui a presentar la denuncia y me dijeron que iban a mandarle una cita, que iban a presentar o que necesitaba pruebas. Yo, ¿qué más pruebas? Que tenía los audios y los videos de cómo el vecino lo agredía. Entonces, ¿esto sigue pasando? Sí, lamentablemente sí. Cuando hablamos con los fiscales, con los titulares, tenemos la mejor atención. El problema, repito, y lo digo con respeto, pero por respeto a las víctimas, es con elementos de primer contacto. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Marta Leticia Velázquez. ¿Considera que el autoestima de las mujeres es importante para la aceptación de la violencia dentro de su entorno familiar? Claro, fíjate que una persona que es violentada evidentemente tiene una autoestima que está muy afectada y a veces no tiene, está tan afectada que la autoestima anda por el suelo, ¿no? Entonces, por eso es que debemos ayudar a las mujeres, nosotras, y no tan solo las mujeres, sino que los hombres también pueden ayudar a las mujeres. Esto es muy evidente, ¿no? Una mujer que está bien anímicamente, pues sabe que no merece ese trato.
yo no merezco que me maltraten, ¿no? Si esto no funciona, pues cada quien por su lado. Sin embargo, repito, cuando tenemos esos problemas de tolerar la violencia, porque para eso nacimos las mujeres, porque estamos repitiendo un patrón, porque probablemente mi padre fue violento y mi madre lo toleraba, o porque así lo he escuchado, tenemos este problema, que realmente, aunque pareciera absurdo, lo es y sucede. Y sucede en cualquier lado. El problema de la afectación de la autoestima no es propio de pobres o ricos, de jóvenes o de mayores. Es que cuando la autoestima se lastima, eso nos afecta. Y repito, esa violencia psicológica que a veces se da puede llegar inclusive al suicidio. Es decir, no la asesinó el agresor. Ella misma se privó de la vida. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la causa? Entonces, es importante trabajar en nuestra autoestima, trabajar y fomentar, por supuesto, nuestra autoestima. Es muy importante. Gracias. La siguiente pregunta es de Mario Alberto Moreno. ¿Cuáles son las políticas que se están implementando hacia las mujeres migrantes que provienen del centro de América, que son criminalizadas principalmente por su origen? Mira, el tema que yo he analizado es la violencia que viven. La violencia que viven porque, repito, tienen una doble condición. Son mujeres y son migrantes. ¿Qué es lo que acontece allí? Pues son más vulnerables, porque al estar en tránsito no tienen la misma oportunidad de estar haciendo los trámites ante una fiscalía para presentar sus denuncias. Evidentemente, hay los organismos, hay las instituciones y por supuesto las asociaciones que están atendiendo a las mujeres migrantes. Están haciendo un gran trabajo sobre esta problemática que, repito, es muy, pero muy grave, poco conocida, poco difundida, pero que se da día a día. Y repito, que poco se denuncia por la situación del tránsito en que se encuentran estas mujeres. Gracias. La siguiente pregunta es, una menor de edad que experimenta violencia en el hogar, ¿a dónde puede acudir o cuál es el proceso para proceder legalmente? Bueno, evidentemente necesita la asesoría y el apoyo de alguien. En este caso puede ser el PIF que le atienda y que le oriente. ¿Y dónde se debe presentar la denuncia? En la fiscalía. Las fiscalías de atención contra la libertad, la seguridad sexual y la violencia contra menores. Gracias. Beatriz Quintanar nos comenta, cada día hay más mujeres informadas sobre temas de violencia y desigualdad contra las mismas, lo que permite frenar de algún modo esta violencia y que las mujeres exijan sus derechos cuando se sienten agredidas en una situación injusta. Sin embargo, es necesario que los hombres se alíen a este problema. Es correcto. Saludo afectuosamente a Beatriz con mucho cariño. Efectivamente, el tema de la violencia contra las mujeres, le repito, debe dejar de ser un tema solo de mujeres o de doñitas, como dicen por ahí, ¿no? No es un tema de las doñitas, es un tema que nos debe ocupar y preocupar a todos y todas, porque seguramente hay una mujer en su vida y debemos preocuparnos por las niñas, por las nuevas generaciones, ¿no? Debemos ser empáticos. Yo tengo 55 años. Afortunadamente soy una mujer fuerte, pero ello no me hace olvidarme de aquellas mujeres que necesitan ser escuchadas. Yo espero que mis sobrinas, nietas, que mis nietas y que las nuevas generaciones tengan una vida mejor, tengan la verdadera igualdad de oportunidades, sin discriminación por el hecho de ser mujeres. Gracias. Y justamente relacionado a esto nos pregunta, ¿cómo podemos concientizar a los hombres en estos temas? El tema es la educación y la reeducación. La educación a las nuevas generaciones, a niños y niñas. Debemos educarlos bajo este
paradigma, ¿verdad? Sobre este esquema que habíamos platicado, que las niñas deben educarse con esa idea del respeto a los demás y el respeto a sí misma, igual a los varones, que respeten a las mujeres, en esta igualdad que debe darse. Debemos educar a niñas y niños bajo esta perspectiva de género cambiante porque nosotras no fuimos educadas con esta perspectiva. La mayoría de nosotras, sobre todo las que ya estamos arriba del 5.º escalón, no fuimos educadas con esta perspectiva. Yo escuché decir a una de mis abuelas que las mujeres nacimos para sufrir. Me rebelé, por supuesto, ¿verdad? Pero sí lo escuché. Mi impronta no me dejó admitirlo y lo borró, lo desechó. Se desecha, se cancela esto, ¿no? Que yo escuché. Pero algunas personas lo escuchamos, lo asimilamos y lo normalizamos. Entonces, esta educación para las nuevas generaciones y reeducar a los mayores es un trabajo muy importante en el cual debemos trabajar. Debemos trabajar invitando a los hombres a que participen en este trabajo. En el Observatorio Ciudadano no tan solo me acompañan mujeres, tengo el privilegio de que me acompañen hombres preocupados por la defensa de los derechos de la mujer, como el doctor Luis Alberto Martín Capistrán, como Gustavo Sandoval, como muchos otros. Tenemos a los jóvenes, por ejemplo, al vocal juvenil, a Irving Cobos o a Ricardo Paniagua, que trabajan a favor de la juventud. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene que hacer. Nada mejor para influir en los jóvenes que los propios jóvenes. Tenemos que trabajar muchísimo. No es una tarea sencilla, no es sencillo, pero hay que hacerlo. Gracias. La siguiente pregunta es de Griselda García López y dice, si en el Instituto de la Mujer no hay apoyo y no te toman en cuenta, ¿qué se puede hacer? Miren, yo creo que podemos buscar en cualquier instancia. Tenemos las fiscalías, tenemos los institutos de las mujeres, tenemos los sistemas DIF. Repito, a veces, tanto en las fiscalías, en los institutos, no nos atienden, es cierto, eso es innegable, es un hecho que no se puede negar. Pero tenemos que seguir caminando. Alguien nos va a escuchar, alguien. Vamos a encontrar eco en algún lugar. Y ahí está nuestra página, Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en Facebook. Recibimos sus mensajes y en la medida de lo posible, asociaciones como nosotras o como muchas otras, abogadas con perspectiva, hay muchas agrupaciones que están dando asesoría y ahora con el confinamiento lo hacemos mucho en línea. Entonces, avísenos. Estas mujeres que me contactan, que no están siendo recibidas en la fiscalía, hablamos ahora, con esto del confinamiento no tenemos ni que ir porque no puede entrar cualquier persona por esta cuestión de la contingencia y la restricción sanitaria. Entonces hablamos, hoy hay una mujer afuera que es víctima y me comenta que no la están recibiendo. Entonces trabajamos de esta manera, diversas agrupaciones, que hay oficinas en las que no hacen lo correcto, es cierto, hay que admitirlo con mucha pena, pero no por eso vamos a dejar de hacer valer nuestros derechos. Tenemos que levantar la voz. En algún lugar nos escucharán. Gracias. Tenemos una pregunta de nuestra directora, la licenciada Angélica. Adelante. Gracias, Emilce. Doctora, pues ante esta plática que usted nos dio sobre las dos pandemias que estamos viviendo, tanto la del COVID como la de la violencia de las mujeres en México, que ya era un problema público muy preocupante y que sin embargo, a pesar de las políticas que se han implementado para prevenir y atender este problema en los últimos años, algunos tipos de violencia han ido disminuyendo y otros han aumentado en demasía. Entonces, desde el observatorio, ¿cuáles han sido las respuestas institucionales frente al aumento de la violencia contra las mujeres que ustedes han estado observando? Pues mira, en este momento todavía, perdón, muchas gracias, licenciada Angélica, por su pregunta. En este momento todavía estamos en la etapa de ensayo-error, ¿no? Todavía estamos viendo cómo se atienden estos casos.
Ahora mismo nos plantea nuestra compañera un asunto en donde no le atienden en un instituto. Yo misma le estoy dando casos en los cuales la fiscalía no atiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la voz, porque es un problema, es un flagelo difícil de erradicar, muy difícil de erradicar. Difícil de erradicar por los componentes. Un agresor que se siente omnipotente, fuerte, una víctima débil, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir, que no quiere hablar, que no quiere decir, que no quiere que nadie se entere de lo que está viviendo. Y una autoridad que está afectada de opacidad, ¿no? Que no quiere ver tampoco, que no quiere recibir denuncias. Entonces, en este momento todavía estamos en una etapa de ensayo-error, todavía estamos esperando los resultados porque siguen las situaciones. No tenemos todas las denuncias de todos los hechos, tenemos algunas denuncias de algunos hechos. No todos se han denunciado, repito, por este temor. ¿A dónde me voy a ir? Si cuando lo denuncie y venga la policía, ahora me pegó y entonces me va a matar. ¿Qué tenemos que hacer? Difundir más, que se conozcan más los derechos de las mujeres. Doctora, Trabajar, perdón. perdón. No, perdón, termine, doctor. Sí, trabajar para que salgamos de esos temas en los que estamos inmersos. Para empezar, las alertas de violencia de género. La alerta de violencia de género del estado de Veracruz incluye 11 municipios y 48 preponderantemente indígenas, es decir, 59 municipios en total. No ha sido un éxito. Yo, cuando la alerta de violencia de género se promueve, por supuesto que fui una de las impulsoras, la promovió Equifonía y Araceli Saavedra, a quien reconozco y mando un abrazo muy solidario. Ellas la promovieron y por supuesto que la defendí con la esperanza, con la ilusión de que a través de esa alerta de violencia de género lográramos avanzar y erradicar. Lo dije en su momento, las acciones son las que cambian el mundo. El documento de la alerta no va a hacer nada si no se entablan acciones y las acciones no se han cumplido. No tenemos la difusión de los derechos de la mujer, no tenemos los temas de rondines de policía y seguridad pública, sigue habiendo falta de luminaria, falta de muchas cosas que generan violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos lentos, vamos muy lentos. Perdón, licenciada, me pregunta usted. Le tenía otra duda. Estos movimientos sociales que han surgido a raíz del 8 de marzo, como por ejemplo los tendederos o lo que se ha estado denunciando a través de redes sociales, que son movimientos a nivel mundial, donde las mujeres realmente creo que se han sentido un poco más empoderadas y han visto, no tanto en la parte legal o en la ley, sino que han visto en otro escenario donde puedan ser escuchadas. ¿Qué tan... ¿Qué tan bueno ha sido en el sentido de que realmente si denuncias en un tendedero las jóvenes, o sea, yo vi un movimiento muy fuerte a partir del año pasado, del 8 de marzo, donde las jóvenes realmente sintieron donde realmente se pudieran estar escuchando, pero llega hasta ahí, o sea, lamentablemente llegamos hasta ahí, se empoderan, salen, salimos, podemos decir somos o no somos violentadas, pero no hay un paso más, o sea, falta ese seguimiento, ese acompañamiento, tejer esas redes de mujeres donde podamos todas caminar para poder lograr un fin común. Sí, efectivamente tenemos diversos criterios, diversas formas, las agrupaciones estamos trabajando y en eso yo también me congratulo, que cada quien desde su trinchera haga algo, como aquella fábula del colibrí cuando se está incendiando el bosque, ¿no? Que va con sus alitas y trae un poquito de agua y se burlan porque dice, ¿qué vas a hacer? Pues hago lo que puedo. Entonces yo creo que cada asociación es bueno que esté haciendo algo con la perspectiva que sea trabajar a favor de las mujeres es lo importante.
Es muy importante, como bien lo dice usted, licenciada Angélica, unirnos y trabajar unidas en un mismo enfoque. Lamentablemente lo voy a decir y lo voy a reconocer con mucha pena también. A veces las mujeres somos medio celosas e envidiosas y no queremos trabajar juntas. ¿Por qué voy a ir yo con la agrupación tal? No, pues me van a quitar el lugar. Creo que cuando nosotras también entendamos esta situación y dejemos los egos, los celos y las envidias a un lado, avanzaremos más, porque miren, hoy estamos en el siglo XXI, en el año 2021, luchando y hablando a favor de la igualdad de las mujeres, cuando todavía nosotras no nos podemos poner de acuerdo, cuando los derechos de la mujer se conquistaron en los principios después de Olympe de Gouges, cuando los resultados de su obra se ven favorecidos y en Estados Unidos se les da el derecho a votar a las mujeres que dijeron, bueno, sí, pero las de color no. Entonces siempre hemos tenido esos egos. Tenemos que abandonar, ser más sororarias con nosotras mismas. ¿Qué es la sororidad? Querernos como hermanas, ayudarnos como hermanas. Entre hermanas a veces nos peleamos, pero nos queremos y nos ayudamos. Cuando nosotras, las mujeres, adoptemos esta cultura de sororidad, las cosas van a cambiar. Cuando veamos en cada mujer una hermana y nos alegremos de que una mujer le va bien y nos alegremos de que esa mujer tiene un buen puesto y no estemos diciendo con quién se habrá acostado, seguramente habremos avanzado y habrá una gran diferencia en este trabajo que hoy hacemos aisladamente. Podremos unirnos y trabajar de manera conjunta cuando cambiemos nuestros chips y seamos más sororarias. La sororidad seguramente es un buen camino. Muchísimas gracias, doctora. Excelente comentario. Tenemos todavía algunas preguntas, si me lo permite, daré lectura a algunas de ellas. Analí Guadalupe Reyes nos pregunta que si cómo puede orientar a una joven que es violentada en casa por su misma madre. ¿Cómo la puede orientar ella o cómo la puedo orientar yo? No entendí la pregunta. Sí, ¿qué se le puede decir a una joven que es violentada en casa por su misma madre? Pues obviamente platicar, lo primero que debemos hacer con una víctima es ser empáticos con ello, ser muy empáticos. Recuerden que la víctima está siendo vulnerado y es vulnerable. Entonces, ¿cómo le decimos y cómo le planteamos esa situación para no afectarla más? Es un factor muy importante. Ayudarnos a lo mejor de alguien que tenga experiencia en el tema, platicar con un psicólogo y, por supuesto, los hechos que son constitutivos de delito. Perdónenme, pero soy abogada, entonces considero que los hechos constitutivos de delito se deben denunciar. Se deben denunciar, a lo mejor no queremos a esa mamá en la cárcel, pero sí queremos que la autoridad la cite para que le oriente y le diga que no es posible que esté maltratando a su hija. Gracias. No Y sé en si ese sí, gracias. En ese sentido hay otra pregunta, que si, ¿cuál usted considera que pudiera ser el elemento más importante para poder lograr erradicar completamente la violencia intrafamiliar? la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia en la comunidad, la violencia de todo tipo, repito, los factores más importantes siempre van a ser la educación, la reeducación, establecer los valores, privilegiar esos valores. Nosotros desde la casa, tenemos una oportunidad maravillosa para formar mujeres y hombres de bien en la escuela y como maestras. Nosotros lo sabemos, tenemos a los chicos y a las chicas un momento, a los niños y niñas un momento del día y podemos hacer algo, sí, pero la parte más importante está en el hogar. Fortalecer esa educación en esos valores y ponderar, eso hará mujeres y hombres de bien, seguramente. Gracias, doctora. Les recuerdo a todos nuestros participantes que ya está el link para el registro de asistencia en el chat, para que no olviden, por favor, registrarse y puedan solicitar su constancia de participación. De nuestra parte, pues ya eso es todo, ya no hay más preguntitas. Entonces, pues estaremos dando cierre a este webinario. Entonces, pues nuevamente
le cedo la palabra a nuestra directora, la licenciada Angélica Hernández. Creo que por ahí tenemos un problemita. Directora. Sí, gracias. Agradecerle mucho, doctora, su participación. Creo que hay muchas inquietudes todavía y nos quedamos todas realmente con la huella de usted y la semilla que nos está sembrando, donde principalmente lo que tenemos que hacer es fortalecernos entre todas las mujeres, apoyarnos, acompañarnos y pues atrevernos a hacer denuncias si somos víctimas de violencia o apoyar a otras mujeres también para que lo puedan hacer. Como bien nos dijo, visibilizar la violencia creo que es lo más importante, reconocerlo y poder acompañar a otras mujeres. El Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz le otorgamos la presente constancia a la doctora Minerva Cobos Lucero por su participación con la intervención en este webinario con el tema Violencia de Género en tiempos de COVID-19. Agradecerle mucho, doctora, y a todas las personas que nos acompañaron hoy por su participación. No olviden su registro y no olviden seguirnos en los demás webinarios. Muchísimas gracias. Un honor contar con usted, doctora. De verdad, un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me reitero a sus órdenes y muchas bendiciones. Que Dios les bendiga infinitamente. Muchísimas gracias. Aprovecho el espacio para agradecer la participación y asistencia del CONALEP 122, del Instituto Municipal de la Mujer de Coatzacoalcos, de la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Biotecnología de Genómica, al Centro de Desarrollo Infantil Laura Pérez Batis, al Centro de Orientación Familiar de Atixclo Puebla, y al CBDR Oaxaca que nos acompañaron al día de hoy, y un especial agradecimiento al DIF de Tlacojalpan y Boca del Río. Muchísimas gracias a todas estas dependencias e institutos que nos acompañan el día de hoy. Esperamos pues verlos en nuestro siguiente webinario. Como les dijo mi directora, pues ya tenemos fecha agendada. El tema del siguiente webinario será liderazgo y trabajo en equipo en organización o coorganización con la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas. Entonces, pues será para nosotros un gusto verlos el próximo 28 de mayo en punto de la 1 de la tarde. Y pues bueno, quedan todos y todas cordialmente invitados a nuestro siguiente webinario. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por su participación. En nombre del Comité de Género del CITA Veracruz, pues le extendemos un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros. Un honor para mí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y ahora todos los invito a que enciendan sus cámaras y participen con nosotros en nuestra fotografía. Y pues aprovecho también para comentarle, doctora, que hay muchísimos comentarios en el apartado de chat. Todos pues agradecen su participación y que fue una excelente ponencia. Muchísimas gracias. Espero tenga oportunidad de darles lectura a los comentarios. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Le extendemos un fuerte abrazo en nombre de todo el personal del CITA Veracruz. Y ya estoy viendo más cámaras prendidas. Muchísimas gracias. Entonces, ya listos para la foto. Espero que eso sea un sí. 1, 2, 3. Muchas gracias. Vamos a tomar otra. ¿Listos? Ok, más camaritas. Muchísimas gracias. Creo que esta es la parte favorita porque podemos verlos a todos. Muchísimas gracias y muchísimos saludos a todas y todos hasta donde se encuentren, a sus casitas. Un especial saludo a todo nuestro bello estado de Veracruz. Muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Y pues nos vemos el próximo viernes 28 de mayo en punto de la 1 con el tema de liderazgo y trabajo en equipo. Muchísimas gracias y pues cuídense mucho todavía. Quédense en casa de ser posible. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego y muchísimas gracias. Por ahí todavía tenemos mensajes en el chat.